¿cuál es la influencia o qué tanto influye la cultura en una persona? Mm, yo diría, yo hasta diría que la cultura puede ser una de las cosas más influentes en una persona que pueda haber, porque en la cultura se encuentra todo, eh, de cómo un padre cría a su hijo, de cómo le enseña, hasta puede ser hábitos de gratitud, hábitos de honor. Como una cultura que siempre me ha impresionado es la japonesa, de los samuráis así de antes. Eran una cultura así tremenda de honor, así tremenda. Y sigue habiendo rasgos de ellos, de esa cultura hasta este mismo tiempo, donde son familias así de honor. Y aunque no necesariamente se maten a sí mismos porque dicen, acabo de deshonrar a mi familia, sino ellos siguen como esa presión de ser alguien honorable y de traerle honor a su familia. Igual en la cultura se encuentra las creencias, en qué crees, qué, por qué lo crees, qué haces. Entonces yo diría que la cultura es, Es muy importante. sí, Sí, pues sí, la cultura es, pues yo creo que puede definir muchas cosas en uno, ¿no? mm, Como la manera de pensar, la manera de ver, la manera de verte, ¿no? Como los anteojos que te pones a la hora de verte sí, y de ver a los demás o al mundo, sí. ¿no? Y pues eso es muy importante, ¿no? Y cómo es que la cultura puede influenciar en una persona sin uno mismo darse cuenta. Sí, eso es lo loco que pasa inconscientemente. O sea, la cultura se pasa a otra persona en el subconsciente. O sea, daba este ejemplo hace semanas, como un acento. Una persona no escoge qué acento quiere, así como, yo quiero un acento, El español, sí, al de un España, acento de argentino, ¿no? de Algo, Argentina. algo así, Sí. como no escoges tu acento, sino que inconscientemente lo adaptas. Y así igual hay muchas cosas en la cultura que adaptas sin Sin siquiera, darte cuenta. sin darte cuenta o sin tú querer eso. Y eso es lo bueno y lo malo, porque con todo lo bueno siempre hay algo. Dependiendo si Sí, como a la cultura a la que está siendo expuesto, ¿no? sí. Y, y, y sí, y también puede haber como subculturas, como lo explicaba antes de empezar, ah, como la cultura de la clase media, la cultura de la clase baja, la cultura de la clase alta, como, y, y por eso hay pobreza generacional, porque no saben nada más, no hay otra manera de pensar. Dicen, bueno, esto es lo que me enseñaron, no sé nada más, eso es todo. Igual por eso ah, está viendo un estudio de que 9 de 10 millonarios ellos hicieron, o sea, 9 de 10 millonarios no heredaron su riqueza. Y la curiosa es que lo pasan, o sea, no es tanto el dinero que heredan, sino las ideas que heredan. Sí. Porque a alguien le puedes quitar todo el dinero. Por ejemplo, a un rico le puedes quitar todo su dinero, pero el día siguiente va a tener un puesto de limones y va a ser un emprendedor. O sea, no es tanto el dinero, sino las Las ideas. ideas que tienen. Y las ideas, pues, se manejan a través de culturas. Y, Sí, pues eso, ahora sí que nos tocó experimentarlo, ¿no? Muy, muy de cerca, lo de los acentos, ¿no? Nosotros cuando venimos a este país, allá por el 98, mm, y pues sin tener el idioma, ¿no? Literalmente sin, sin hablar, ¿no? El inglés viniendo de México, ¿no? Y llegas me acuerdo que, no, llegué a mi primer día de escuela y mi primer amigo era un afroamericano mm, que no hablaba español y yo no hablaba inglés. oh, Era en la clase de arte, ¿no? Pero
por alguna razón, no sé, a lo mejor se compadeció de mí, ¿no? Pero sí, o sea, no hablaba nada de inglés ni él nada de español y pues más o menos me decía con señas y esto, ¿no? Pero pues así como vas, no, vas experimentando o vas siendo, hablamos, ¿no?, de la palabra expuesto a otras culturas, ¿no? Y pasan los años y empiezas a aprender, ¿no?, el inglés, ¿no? Que el inglés lo aprendimos viendo diferentes series, Sí. ¿no? En la tele y que no te das cuenta en ese momento y yo me pongo a pensar a veces, digo, cuando miraba esas series, pues en realidad mi idea no era aprender inglés, Sí. no era como que voy a aprender inglés, o sea, sabía que era necesario, Mm. pero nosotros mirábamos las series y a veces no las entendíamos, ¿no? Y poco a poco fuimos levantando como palabras Sí. y empiezas como a aprender el idioma. Y no, yo miro cómo pasó como gradualmente, no fue algo que pasó de un tiempo a otro, Sí. ¿no? Pero me acuerdo que los primeros años, incluso, ¿no?, cuando estaba en escuela, yo ya entendía el idioma muy bien y lo hablaba bien. Lo único que en mi mente yo todavía tenía como que el acento de que, o sea, que no sé, como que no, en mi mente no lo hablaba bien. Ah. Entonces me daba vergüenza hablarlo. Entonces, pues muchas veces iba a las tiendas, iba a los restaurantes y aunque yo hablaba el idioma, no, yo les hablaba en español. Mm. Y, pero pues bueno, poco a poco, ¿no? Salí de la escuela, agarré un trabajo y todo esto, ¿no? Y pues empiezas a practicar tu idioma. Sí. Digo, empiezas a practicar el idioma y hoy, ¿no? Que son que veintitantos años después, cuando dices esto, ¿no? De los acentos, me encuentro, ¿no? Que cuando voy con un cliente, ya les ando diciendo de yo, ¿no? Que Sí, es, le sacas el twang del sur, así el... ajá, que es, o sea, las palabras de la región, se puede decir, Sí. ¿no? Como, bueno, estamos en Texas y usas palabras como estas, Ajá. ¿no? Y te das cuenta, yo no me propuse como que Yo quiero hablar así. yo quiero hablar así, ¿no? E incluso, este, te encuentras con otras personas, ¿no? Y piensan que eres de aquí, ¿no? Pero yo Mm. digo, no, pues yo no nací aquí, ¿no? Pero por el acento que se puede decir adoptas, pero en realidad, o sea, es algo que Sí. se forma parte de ti, ¿no? Y a Sí. veces no te das cuenta hasta que ya te escuchas o ya alguien te dice, oye, pues Yeah. estas palabras o ¿Y este tú otro. culturalmente te considerarías mexicano o americano? ¿O ninguno? ¿En medio? Ah, mexicano, yo creo en medio. Porque yo, si soy honesto, yo me considero culturalmente americano. Creciendo estudiando la historia, he notado de que este país y el cristianismo van casados. Ujú. Así, porque no hay ningún otro país que mencione a Dios en la Constitución. Sí. O sea, no hay ningún otro país que dice, mira, el gobierno no te da los derechos. El derecho de hablar lo que tú quieres o el derecho de adorar al Dios que quieras, el gobierno no te lo da. Te lo da Dios. El derecho de libertad, de prosperidad, eso te lo da Dios y nadie te lo puede quitar. Sí. Y es en su tiempo, así en 1700, eran ideas así revolucionarias como, ¿cómo? ¿El rey no nos da los derechos? ¿Cómo? Y así es lo que causó, bueno, que personas inmigraran acá. Y, y creo que por eso el cristianismo ha sido grande aquí en este país, porque haz de cuenta que fue casado, es parte de la cultura americana, Ujú. el cristianismo. Así está creo que está en el himno. El himno está bien largo, pero lo menciona ahí Sí. en la Pledge of Allegiance diariamente. Está ahí una nación bajo Dios. In God we En trust. Dios confiamos. Sí. O sea, es un país que está casado con Dios. La cultura está así casada con Dios. Así no lo puedes separar. Bueno, aunque ahora como hay cosas que están sucediendo, pero siempre ha sido así el cristianismo y la cultura americana así
uno. Sí. Y bueno, por eso yo creo, yo creo que es importante saber la historia de este país, porque es como otro capítulo del cristianismo, porque hay ideas tan revolucionarias que dice solamente Dios pudo haber hecho esto, solamente Dios pudo haber hecho uno de los países más libres y prósperos. Como no es coincidencia de que el único país que mencione a Dios en la Constitución sea el país más libre, más próspero. Y, y sí, como yo al menos me consideraría culturalmente americano porque, no sé, creciendo con el cristianismo, ves, y yo noté y decía, wow, esto es poderoso, como solamente Dios pudo haber hecho algo así. Y igual ahí va la importancia de mantener estas ideas y virtudes y principios en la cultura porque no solamente se beneficia a nosotros, sino toda la comunidad, el país donde vives, porque a través de cultura se transmite en la política, se transmite en la educación. Ah, hay una frase que dice, politics is downstream from culture. O sea, la política está arriba o abajo de, de la cultura. O sea, la cultura está en la loma, acá arriba, y la política está abajo. O sea, lo que esté en la cultura, la corriente se lo va a llevar hacia la política, hacia las educaciones, hacia las escuelas. Entonces, ahí va la importancia de establecer una cultura y de pasarla A la siguiente sí, a la generación. siguiente generación. Sí, y pues yo creo que todo también tiene su cultura, ¿no? Como decía, las subculturas. No solamente estamos hablando de como países, ¿no? Sí, Pero pues el que es abogado pues tiene su propia cultura, ¿no? sí. Y yo platicaba con este muchacho, ¿no? Que él estudió para ser quiropráctico. Mm, Y yo le comentaba mi experiencia mm, después de ir al quiropráctico. mm, Y, y le digo, no, pues me hicieron esto, me hicieron lo otro, me pusieron esto acá y todo esto. Y él me empieza a decir lo que el doctor o con lo que esta persona me dijo después de hacerme el tratamiento. Y me dice, y te dijo que te tenía que ver esto y te dijo que, o sea, básicamente me dijo lo que el doctor me dijo. mm. Y le digo, sí, pues sí, en realidad eso fue lo que me dijo. Y dice, ok, sí, es que eso nos enseñan en la escuela. O sea, Sí, como que todo tiene su subcultura, ¿no? sí, Incluso en lo más pequeño, ¿no? sí, Todo tiene como una manera de pensar, una manera de ver, una manera como de manejar las cosas, ¿no? sí. Así Y, como, bueno, se puede decir, hay muchas subculturas. Como la cultura americana es toda una cultura, pero también está la cultura del sur, la cultura del northeast, así, sí, del lugar frío, la cultura de California, o sea. del Sí, downtown, incluso adentro de Texas hay su propia cultura, así, los de Austin, los de Houston, ajá. los de... Los de Dallas y los de Houston, que no sé. Sí, sí. Sí, y, y sí, la cultura es como tremendamente importante y lo mencionaba antes de que algo está sucediendo en la cultura moderna. O sea, quizás los adultos que ya crecieron, ya establecieron su cultura, ya dicen, ya la hice, ya esto soy. Pero a los hijos de esas personas los jóvenes están experienciando una división así de culturas de entre ciertas ideas y otras ideas y se encuentra de que ya ambas no pueden coexistir porque son completamente polares y ah, por ejemplo, si te preocupa quizás lo que le enseñan a tu hijo en la escuela, cómo aprende, como en qué cultura está como esa escuela o qué están aprendiendo, o en el colegio, porque yo en el colegio fue donde vi lo que realmente estaba pasando, así una cultura así bien pesada, no tanto como de tomar y todo eso no me preocupaba, eso no me asustaba, sino Su eran más manera de pensar. las ideas de, de que se manejaban. Ah,
así ideas de anti, o sea, odian a Dios, que la identidad de que Dios nos dio no es, o sea, de que Dios estaba incorrecto, Ujú. de que podemos asumir lo que cualquier género que queramos, que básicamente yendo contra la identidad de Dios, así no tengas hijos, como porque tienes hijos, como estás matando al planeta, o, o, o cuestan mucho tener hijos, o sea, ¿por qué tienes hijos? Así muchos argumentos en contra de tener hijos o en contra de tu propia biología, y me quedé como, wow, y traté como de hablarles, así como, nada más como, sin siquiera predicarles ni nada, nada más como, Ujú. como ¿cómo te llamas? Y están completamente cerrados hacia todas las ideas. Y eso es preocupante, porque incluso vi a, no sé, hijas de pastores, hijos de cristianos, así cristianos humildes, que incluso lo irónico es que los padres inmigraron aquí y trabajaron duro y, oh, ya compramos una casa, ya finalmente ahorramos para la educación de nuestros hijos. Los mandan a la universidad y regresan así todos como, uno, pues, ¿qué pasó? Sí, De que, bueno, sí, sin meterme así tanto en eso, porque pues, de esto puedo hablar todos los días, porque lo experiencio yo todos los días. Si me meto a ver memes, está ahí. Si me meto, no sé, a tocar la guitarra, está en la música, está en todo, como ya no, bueno, al menos el joven ya no puede escapar de, de se puede decir en inglés se dice culture wars, como una guerra de culturas sí. donde una cultura y otra cultura se enfrentan, no porque no se quieran, sino simplemente porque son completamente diferentes. Y, y sí, la importancia de la cultura yo lo he visto personalmente, de, te digo, de personas que antes estaban en la cultura así del cristiano, que iban a la iglesia el domingo, que quizás hasta cantaban en el coro, tocaban el piano, eran multimedia, y, y luego se les presenta otra cultura más, se puede decir, ah, tempting, Ujú. como tentadora. Sí. Así como, mira, te ofrecemos todo esto, colegio gratis, ¿quién no lo quiere? Como, mira acá, miras a esa persona, miras, es rico porque él te lo quitó. O mira su color de piel, ya es como es. Es fácil adaptar esas ideas de que alguien más te debe algo. Porque que no sería chido así de que, mira, ¿sabías tú de que cuando tenías 3 años te ganaste la lotería? Ganaste $5 millones, pero alguien te los quitó. Como no que te sentirías como, ¿dónde están esos $5 millones? Entonces, así igual se manejan ciertas ideas de que, bueno, alguien te merece, de que tú mereces algo, tú mereces. Sí. Y bueno, eso personalmente no es que me asustó, sino que me, me encendió casi una alarma así como, bien, bien, de que, bueno, va a llegar el tiempo donde esta cultura se salga de las universidades. Y bueno, eso es lo que ha pasado en los últimos 4 años, de que han visto personas quizás se pregunten, bueno, ¿por qué está el país dividido? Por eso. Yo lo vi personalmente primero en las universidades y luego ya se esparció. Y, y no puedo como poner énfasis suficiente de que los cristianos tienen que establecer su cultura o de que tienen que sus principios, sus creencias las tienen que, como si fuera un pan, así un alguien que va, ¿cómo se dice? Bake, alguien que A va cocinar. a cocinar un pan, se puede decir. Tienen que poner sus ingredientes en la masa antes de, antes de cocinarlo. Como así tienes que poner las creencias en la cultura para que se siga consumiendo, para que se siga reproduciendo esas ideas, porque o si no va a llegar el tiempo donde otra cultura más fuerte, más atractiva, venga y puff, y, y de repente, Despójala. sí, Sí, y bueno, eso es como algo, algo importante, ¿no? Porque yo creo que, bueno, el hombre es diseñado, ¿no? Como para tener una fuente de vida, ¿no? mm, Y, y yo creo que la cultura puede ser, ¿no?
una fuente, ¿no? Porque Sí. de ahí recibes todos estos, la manera de pensar, la manera de ver, la manera de hacer tantas cosas. Y cuando te desconectas, ¿no? Pongo el ejemplo, nosotros que venimos de México, ¿no? Nos desconectamos de esa cultura, ¿no? Nos desconectamos no pasé los siguientes grados, ¿no? El sexto, la secundaria, la preparatoria, todo esto, ¿no? Te desconectas de la cultura, ¿no? Y aunque quieras o no, estás siendo expuesto, ¿no? a otra cultura, no te estás conectando, Sí. no quieras o no, o sea, el hombre está diseñado para buscar una fuente, ¿no? Y de esa fuente recibe todo lo que necesita, ¿no? Sí. Las ideas, todo para, se puede decir sobrevivir, no en lo físico, pero para como plantar ideas y fundamentos que le ayuden a seguir Sí. adelante, ¿no? Hablabas de la universidad, ok, no, miras, no, personas que entran con una idea, ¿no? Con una idea muy clara y cuando entran a la universidad, pues, y no digo que es malo, ¿no? Pero como que se desconectan por el tiempo que se le invierte, por el ir o por todas las clases que hay que tomar o no tienes que tomar filosofía, tienes que tomar tantas clases que te ofrecen, ¿no? Entonces te desconectas como de lo mismo tuyo, o si no estás en sí conectado firmemente, ya Sí. sea a la cultura que tus papás te enseñaron o no a la cultura que estás, ¿no? Acostumbrado, ¿no? Eres expuesto a otro más y te conectas, ¿no? Sí. O sea, encuentras algo como más llamativo. Digo, oh, pues de aquí soy, Sí. ¿no? Entonces, pues miras, ¿no? Primeras, segundas generaciones de, se puede decir, mexicoamericanos, Sí. donde ya no hablan ni el español, ¿no? Bueno, conozco a muchas personas, ¿no? Que los nietos ya no le hablan a la abuelita, ¿no? Porque Sí. no entienden, Yeah. ¿no? Es like, ¿quién es? ¿No? Yeah. Pues es tu abuelita, no Sí, es tu sí. abuelita. Pero no se hablan, o sea, Sí. por ese impacto de la cultura que tuvieron ellos, ¿no? O sea, el desconectarse Sí. se puede decir, de las raíces, Sí. ¿no? Porque uno puede decir, bueno, uno nunca se desconecta de las raíces. Uno es mexicano aquí y en China y todo, Sí, todo sí. lo que tú quieras. Ajá. Pero, ok, yo me puedo sentir mexicano, pero no puedo negar que dejé de recibir la cultura de ella, ¿no? Visité México. Puedes decir, no tienes el nuevo update. Sí, o sea, visité a México 18 años después de la última vez que me fui. Sí. Y, o sea, es algo muy impactante, ¿no? Porque después de 18 años, pues, digo, pues, ok, ¿no? Viva México y todo lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero, pues, ya no te sientes conectado como cuando estás aquí. No, Yeah. estás aquí, yo digo, no. Y hay personas, ¿no? Que añoran como, no, pues voy a juntar tanto dinero y me voy a ir a mi México. Y hay todo esto y esto y esto y esto. Y les preguntas, ¿no? Porque he conocido a personas y el plan era estarse aquí un año. Ya llevan 20 años aquí. Sí. ¿No? Porque son desconectados de su cultura y son impactados, ¿no? Por una cultura, pues, más llamativa. Sí. Y empiezan a tomar hábitos, Sí. tradiciones. Empezamos a celebrar el Día del Pavo, ¿no? Como lo Sí. hablábamos hace... Thanksgiving, ¿no? 4th of July. 4th of July, Yeah. ¿no? Y empiezas a tomar como ciertos hábitos de la cultura. Sí. Entonces, yo lo miro de esta manera, ¿no? O sea, somos diseñados para ser sostenidos por una fuente, Sí. ¿no? Y bueno, lo hablábamos lo hablaba en una de los mensajes que daba, o sea, miras en el Génesis, ¿no? Cómo Dios pone fuentes en toda la creación, pone fuentes en lo natural, ¿no? En las plantas, pone la tierra, en los peces pone el mar y en el hombre se pone a Dios, ¿no? Entonces, cuando miras esto, ¿no? Que el hombre tiene como el diseño para sostenerse por una fuente, es cuando miras el peligro de no estar conectado Sí. a la fuente. No es como el Wi-Fi, ¿no? Sí. Te vas al del McDonald's, ¿no? Y te estás conectando a su Wi-Fi. Sí. No sabes qué es lo que... O si alguien te va a hackear por ahí, o si alguien vas a obtener... Sí. No sé. Puede ser así como la fuente de agua viva. De repente te desconectas y a la primera persona que te da un vaso de agua dices, ¿quién es? Como, y empiezas a admirarla sin
solamente porque te ofreció ese vaso. Lo que necesitabas en ese momento, sí. Sí. Y la manera en que yo lo veo es, la cultura siempre se está evolucionando, siempre se está moviendo. Y si no se meten o si no metes ideas en la cultura, entonces las ideas que tú tienes se van a morir contigo. Las ideas, las creencias que tú tienes se van a morir contigo, al menos de que tú las pongas conscientemente en esa... En la siguiente generación. Sí, en la ¿se siguiente puede decir? generación. Sí. Siempre se está evolucionando, porque es obvio, la cultura de hoy no es la misma cultura de hace 100 años, de hace tan siquiera 10 años. De hace 10 años, Twitter no era tan grande como lo es hoy. Facebook no era tan grande como lo es hoy. Ujú. Como, es Sí. algo que siempre está Que de hecho... cambiando. Sí, hablaba con esta persona con la que trabajo, ¿no? Y me llama mucho la atención su vida, ¿no? Porque, bueno, él estuvo en Navy Mm. y me cuenta, ¿no? De sus historias creciendo en Pasadena, ¿no? Y me decía, no, hombre, aquí no había... solamente era una dirt road y no había nada y aquí nos veníamos con las motos y no hasta en la noche y jugábamos y hacíamos esto y hacíamos, o sea, te cuenta y digo, bueno, ya miras tiendas, ya miras todo, ya miras ahí la Fairmont, ya miras Sí. todos estos lugares, digo, pues en realidad era pues otras ideas en la misma cultura, ¿no? Sí. Se puede decir. Sí. Y Y ahí va la tarea o quizás la llama bajo los pies de las personas. Como si quieres, si amas tus ideas, si realmente crees que lo que piensas y que lo que crees, o sea, el cristianismo es lo mejor, si no si no lo pasas a la generación, si no lo enseñas tú conscientemente a tu hijo, como, hijo, esto, mira, déjame te enseño algo, déjame te leo una historia. Si no lo pasas a las generaciones, se va a morir contigo. Si quieres que esas ideas sigan se puede decir, en la fuente de la cultura, sí. en ese río de la cultura que siempre se está moviendo, tienes que pasarle esas ideas y no solamente a tus hijos, sino vivirlas, como al de la tienda, al que te está cobrando los productos así en la tienda, a todos, que esa cultura siempre esté, no sé, activa. Sí, porque, o sea, pues, quieras o no, vas a recibir de una cultura, o sea, cuando no estás conectado a tu cultura. Sí. No, miras, bueno, hay tantas historias que te puedo contar, ¿no? Pero me tocó hacer un trabajo en esta casa de, las dos personas eran del Medio Oriente, ¿no? Y por afuera parece una casa en una subdivisión muy prestigiosa, se puede decir. Y entrabas y wow, de cuenta que entrabas allá al Medio Oriente, ¿no? Cortinas gruesas en cada opening de las puertas. Uf. Pues su cuarto de oración, su cuarto de reunión, pancartas, ¿no? Con su idioma, o sea, y yo me quedaba impresionado, o sea, Sí. y eso es lo que a veces les echamos, ¿no? A veces decimos, no, pues es que ellos y vienen, o Sí. sea, pero... Por una razón. Yo creo, ¿no? O sea, porque en ellos, o sea, podemos ver que han, ahora sí que sostenido su cultura, Sí. ¿no? Ellos no ceden piso o sea, está la línea y no permiten que nada pase de la línea. Sí, llegas, te puedes quitar los zapatos, es Sí, que, sí. o sea, y eso es, o sea, eso es lo impresionante, ¿no? Y eso es lo importante, que cuando entendemos que somos diseñados para tener una fuente, Sí. y cuando nos andamos ahora sí, como cuando anda el teléfono en 2% y andas buscando plugs, ¿no? Y a ver dónde me conecto, y a ver dónde me conecto, y pues nunca sabes dónde Sí. te vas a conectar. Y a veces como cristiano, bueno, antes yo tenía la imagen de un cristiano, alguien que, el tapete de los demás. Básicamente, si alguien te hace algo, no hagas simplemente como, sea alguien tímido, alguien como, ya te pegó alguien pero no, creo que hay que saber cómo decir no.
Sí. Hay que saber cómo ser firmes, cómo ser, no necesariamente así, confrontar a alguien, pero saber cuándo decir no, saber cómo decir a una persona, mira, esto no me plació. Sí. Como no ser esa persona tímida, así como, como pues ya alguien me culpó de algo, no lo hice, pero ahora voy a tomarlo. Ni modo. Sí, como... Y una de las historias que más me llama la atención hablando de la cultura es la historia de Daniel, ¿no? Cómo, pues aunque fueron conquistados, sí, ¿no? Y a lo mejor estaba, ¿no?, preso o preso político, se puede, sí, decir, ¿no? Él no cambió su manera de pensar, no, aunque había leyes que le decían, ok, solamente se va a orar así, solamente esto y esto y esto y, sí, esto y esto. O sea, él no se despegó de su cultura, no, él fue firme en lo que estaba creyendo, sí, ¿no? Que incluso cuando lo pusieron en la decisión de, ok, o acepta lo que te estamos dando, sí, o mueres. Dice, sí, ok, perfecto, ¿no? Vamos, ¿hacia dónde vamos, no? Entonces, es una de las historias, ¿no? Hablando de cómo, o sea, la firmeza y el carácter, ¿no?, que debemos tener cuando nos enfrentamos a otras culturas, sí, ¿no? Y pues eso viene del estar conectado siempre. Sí. La fuente, ¿no? Del estar siempre conectado, ¿no? Y hablamos que Dios, ¿no?, es la fuente del ser humano. Por eso dice, hagamos al hombre, sí, a nuestra imagen. No le dice a nada más, ¿no?, sino Él se hace la fuente del ser humano. Entonces, pues todo lo que podemos necesitar lo podemos encontrar, sí, ¿no?, en la fuente, y la fuente es Dios. Entonces, pues es algo muy importante. Se puede decir que son dos pasos. Uno es recibir y otro es dar. Uh-huh. O sea, no se puede recibir y okay, ya quedarse, porque se muere. Mira, muchos de los versículos de Proverbios habla de escuchar la instrucción de tu madre. Sí. De escucha la instrucción de tu padre. Uh-huh. O sea, por alguna razón le están hablando, sí, ¿no? O sea, porque están tratando de cultivar y de se puede decir prolongar la cultura, ¿no? Sí. Salvar la cultura. Y por alguna razón lo están haciendo, sí, ¿no? Por alguna razón dicen, escucha la instrucción, escucha, sí, lo que tus padres te están diciendo. Sí. Y la manera en que lo veo es, haz de cuenta, la cultura o la sociedad es una ciudad pequeña. Están las personas caminando, platicando, haciendo así. No, imagínate una ciudad donde muchos caminan, hacen sus cosas. Y ahí está la iglesia. Los cristianos en un tiempo eran... Las personas, incluso no cristianos, veían a los cristianos como, como, mira, tengo un problema, como, ¿qué sugieres? Uh-huh. O si sucede un evento grande, todos miraban a los cristianos a ver qué iban a hacer. Así, porque los veían como como una autoridad no oficial. O sea, no eran gobernantes necesariamente, pero eran personas que las admiraban. Pero llegó un tiempo donde los cristianos haz de cuenta, se metieron a la iglesia y le pusieron tablas a todas las ventanas y dijeron, aquí no salimos de la iglesia. El mundo es demasiado malo. Sí. Y luego el mundo se quedó, bueno, pues ¿qué hacemos? Se quedaron adentro. Sí. Y llegó el tiempo donde poco a poco las personas se fueron yendo de la multitud y hasta que ya empezaron a hacer lo que quieran. Y ya se olvidaron los cristianos. Los cristianos es lo que quizás parte me decepciona, de que como se quedaron en la iglesia y no salen de ahí. Mientras tanto, el mundo sigue haciendo lo que quiere, el mundo sigue pasando. Y sí. Sigue desconectado de la fuente que es Dios, ¿no? Sí. Y bueno, como cuando personas dicen, oh, ¿puedes creer que están pasando esta cosa en tal estado? Lo puedo creer. Lo puedo creer. ¿Qué esperabas? Sí, como ese es el fuego que estoy hablando. Este fuego te tiene que mover ese fuego abajo de tus pies a correr, a que te desespere, a pasar la cultura, así, a hacer lo que crees. O sea, no solamente que en tu mente creas, eso no es suficiente, sino que lo tienes que actuar, lo tienes que ser. Y sí, como en parte
bueno, antes me decepciona, pero quizás tampoco los culpo. Antes me decepcionaba de que, bueno, los cristianos no saben mucho de lo que está sucediendo en el mundo, no saben de los problemas que tan siquiera están ocurriendo en su mismo país o en su misma, en las escuelas, en las universidades. Y, pero tampoco no los culpo porque es, bueno, porque hay ciertos, pues se puede decir, quizás puede haber personas que no quieren que las personas sepan lo que está sucediendo en las universidades porque, bueno, pues les beneficia. Y, pero así yo quisiera que los cristianos salieran más de la iglesia, que y no significa que estás diciendo que ya no vamos a la iglesia. No, ve la iglesia, pero esas ideas transmítelas a las personas y que no otras personas te transmitan ideas a ti. Ah, y, y sí, porque el mundo sigue haciendo, el mundo va a ocurrir, las cosas van a pasar y, y al menos que nos establezcamos en esa cultura, nadie nos va a tomar en cuenta y vamos a seguir como en esa burbuja, en esa ilusión de que oh, Dios va a hacer algo. Pero el mundo está corriendo como y bueno, sí, es la manera en que yo lo veo. No sé si tengas un versículo. Closing comments. Sí. Sí, pues es exactamente, pues, así como lo hablábamos, ¿no? Es algo impactante y es cuando te das cuenta, ¿no? De que, bueno, de que somos diseñados para tener o estar conectados a una fuente, ¿no? Sí. Y de que todo lo que soy a hoy, ¿no? Es porque lo vi, ¿no? En algún modelo Sí. o lo recibí Sí. se puede decir, de una fuente, de una cultura, como Sí. es lo que estamos hablando. Pues te pones a pensar, o sea, las ideas que estoy manejando, ¿de dónde las recibí? O sea, Sí. no son ideas que nada más se me ocurrieron, Sí. sino pues algo que recibiste de algún lugar, ¿no? De alguna fuente. Entonces, pues sí, queremos finalizar con este versículo de Apocalipsis 21:6, que dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y esto es lo interesante, que dice, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida, ¿no? Entonces, pues de ahí es donde recibimos, ¿no? Hablabas de que la cultura es, ¿no? Como la cascada, y la política era, ¿no? Lo que estaba abajo de la cascada, Sí. ¿no? Y pues es así, ¿no? Dios dice que Él es la fuente. Sí. Y dice el que tiene sed. Y muchas veces, porque estemos sobreviviendo no significa que estemos vivos, ¿no? O sea, puedes estar recibiendo, no sé, de la escuela, de una universidad, puedes estar recibiendo de tu trabajo, puedes estar recibiendo de muchas cosas, ¿no? Porque estamos diseñados para estar conectados a la fuente. No puedes estar recibiendo de muchas cosas. Es tipo life support. Ajá. Como no necesariamente te estás moviendo o estás viviendo. Pero, Technically, you're alive, ajá, ¿no? pero estás así en la cama como vegetal. Como no estás muerto, Sí. pero no estás viviendo. Sí, y bueno, la palabra dice, ¿no? Dice, si alguno tiene sed, ¿no? Si a lo mejor te has preguntado, ¿no? ¿Is there more? No, como lo que hablábamos, tiene que haber más, Sí. ¿no? Y si causa en ti esa inquietud o esa sed, esto es lo que dice Apocalipsis. Si alguno tiene sed, si alguno se ha preguntado, ok, ¿cuáles son las ideas que estoy manejando y por qué las estoy manejando, ¿no? Si alguno tiene sed, dice, yo le daré gratuitamente, gratis, ¿no? Sí. Porque hoy en día te puedes conectar a una fuente y ¿cuánto te cuesta? Sí. Te vas a un trabajo y pues te cuesta años, ¿no? Le das 40 años y de tu tiempo y pues ¿qué te dan? ¿No? Te vas a una universidad y pues pagas, te endeudas y todo lo que tú quieras, ¿no? Y recibes, ¿no? De esa fuente, porque es una fuente. Sí. Recibes la manera de pensar, recibes todo lo que tú quieras, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? El que tiene sed recibirá gratuitamente, gratis, de la fuente de agua viva. Sí. Entonces, pues sí, nos vamos con esta palabra, ¿no? Conéctate, ¿no? El conectarnos a Dios, yo creo que nos va a llevar
a conclusiones muy poderosas, Sí. ¿no? El conectarnos a la fuente, porque pues de ahí salimos, ¿no? Sí. De ahí salimos y, pues hoy en día, al menos el día que el tiempo que estamos viviendo, es necesario, ¿no? Estar culturalmente en la posición que Dios nos ha llamado a hacer, Sí. ¿no? O sea, y cuando hablamos de cultura, o sea, yo sé que en esta plática hablamos de cultura aquí, cultura allá, hablamos de la manera de pensar, Sí. ¿no? Hablamos de la manera de hablar, hablamos incluso de la manera de Especialmente de cuando no comportarnos. sabes, o sea, co- especialmente cuando inconscientemente haces las cosas. Sí. Por ejemplo, un acento, lo explicábamos. El lenguaje, sí, Sí. también es parte de la cultura, ¿no? Entonces, pues sí, es un tiempo muy importante para conectarnos a la fuente. Así que, bueno, los dejamos con este mensaje, ¿no? Conéctate a la fuente, que es Dios, que es una fuente gratuita. Sí. Así que nos vemos el próximo miércoles Sí. y que pases muy buena semana. Puedes dejar tus comentarios ahí abajo, dale like al video y nos estamos viendo. Adiós. Bendiciones.